Muy buenos días, soy Delvis Cristel Ortiz, les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Cristel y compañía. Bueno, en la mañana de hoy tengo una invitada importantísima, se trata de la licenciada Frances Vega Carrasquillo, quien es la directora de la División de Política Pública de la organización Ayuda Legal Puerto Rico. Ayuda Legal acaba de hacer una entrega importantísima al país y es un informe que se titula Una deuda pendiente con los derechos. Es un análisis del presupuesto del 2021 del gobierno de Puerto Rico con una perspectiva de derechos humanos. Hay unos hallazgos importantísimos y alarmantes, no tan solo importantes, sino alarmantes. Y nosotros los ciudadanos y las ciudadanas tenemos que estar bien alerta a todas estas cosas. No estamos en tiempos en los que debemos permanecer pasivos a todo lo que ocurre y simplemente resistir. Nosotros estamos en un tiempo donde la acción ciudadana es fundamental. De lo contrario, no vamos a poder cambiar nuestro destino y hacer un Puerto Rico mejor. Así que sobre eso voy a estar conversando con la licenciada Frances Vega en la mañana de hoy. Buenos días, Frances. Gracias por estar aquí. Buenos días, Delvis. Muchas gracias por la invitación y por el espacio para discutir este tema tan importante. ¿Cuáles son los hallazgos principales en este informe? ¿Qué es lo más preocupante? Si me menciona una cosa, ¿qué es lo más preocupante que hay aquí? Es que lo más preocupante en términos generales es que a estas agencias, mediante las cuales el Estado descarga su responsabilidad y su deber, ¿verdad?, de que se velen los derechos humanos de las personas, constantemente reciben una merma de la asignación de fondos del presupuesto. O sea que no hay manera de que el gobierno haga una defensa apropiada de los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, porque sencillamente todas estas agencias que son fundamentales no tienen los recursos adecuados. Exactamente, Delvis. Estamos hablando. Eso es lo que estamos hablando. ¿Cuáles son las agencias más impactadas en todo esto? Bueno, la más impactada te podría mencionar la Comisión de Derechos Civiles, que es la que se encarga precisamente de atender ciertas querellas que hagan los ciudadanos, ¿verdad?, en las que se encuentren violación o una potencial violación de derechos humanos. Esta agencia va a recibir cerca de $734,000 solamente y ya casi está siendo inoperante. Esto pues en años anteriores. $34,000. $734,000. Escuché bien. Sí, escuchó bien, mucho menos que $1 millón. Y eso es una reducción de cuánto respecto a lo que recibían anteriormente. El año pasado fueron como $100,000 más. Y aún así ya la comisión había hecho la advertencia de que había tenido que reducir en personal, había tenido que renegociar su contrato de arrendamiento, había tenido que hacer otro tipo de arreglos administrativos para entonces poder funcionar, ¿verdad?, en sus funciones que no son administrativas ni operacionales, ¿verdad?, sino en sus funciones a tenor de la ley habilitadora de ellos. Uh-huh. ¿Qué significa que tengamos una Comisión de Derechos Civiles prácticamente inoperante? El trabajo que ellos hacen, entonces no lo pueden realizar y así se ven amenazadas otras tantas agencias. Sí, me refería en el caso de los derechos civiles, lo que quiero auscultar es cuáles son, claro, son derechos civiles, pero ¿cuáles son esas cosas tan fundamentales que dejarían de estar funcionando para los ciudadanos y las ciudadanas si ellos sencillamente pues no pueden hacer el trabajo? Claro que sí. Asuntos como situaciones que tengan que ver la libertad de expresión. Ellos también llevan querellas sobre las personas que están privadas de su libertad. Otros asuntos así que se refieren a los derechos civiles, ¿verdad? Ellos los atienden y reciben querellas, que es lo que es bien importante. Reciben las querellas, las trabajan y muchas veces también representan, ¿verdad?, hasta ciertos foros a las personas a las cuales ellos les trabajan las querellas. Y con menos asignaciones de fondos, menos ingresos, menos lo van a poder hacer. Sí, entonces nosotros estamos en un tiempo en que las protestas pueden proliferar. Claro que sí. Y si en el momento en que las protestas pueden proliferar, los derechos de los ciudadanos no están protegidos, pues mal le va a los ciudadanos y a las ciudadanas en sus luchas, porque ¿quién los va a defender? De que haya fuerzas que los puedan aplastar, que no es una cosa desconocida para nosotros, lo hemos visto ocurrir. Claro que sí.
¿no? Y eso mismo es lo que le dio paso entonces a lo de la reforma de la policía, ¿no? Que entonces tenemos este ente que quizás se supone que esté velando por la seguridad del país en algún sentido. Sin embargo, cada vez que tiene la oportunidad, ¿verdad? O no cada vez que tiene la oportunidad, pero en muchas ocasiones lo que ha hecho entonces es atropellar derechos. Y las huelgas, como tú mencionas, no han sido excepción. Y la comisión ha estado para ahí a defender, entonces a presentar esas querellas, investigarlas y llevarlas hasta los foros pertinentes. Ok, una menos. La Comisión de Derechos Civiles. ¿Qué le sigue? Por ejemplo, también la Defensoría de Personas con Impedimentos es una que se ve bastante afectada. Ella también recibe fondos federales, pero funciona por un sistema de pareos, así que necesita también que los fondos estatales estén. Ellos mencionaron, ¿verdad? Bien mencionado en años anteriores, y este año volvemos, se ve más amenazado porque si lo comparamos, nosotros estamos en este informe, ¿verdad? Estudiando el presupuesto propuesto. Sabemos que ese proceso de aprobación del presupuesto todavía no ha terminado. Pero si lo comparamos, el que presentó la Junta de Control Fiscal ante la legislatura, que es el que está en consideración ahora mismo, si se llegara a aprobar ese en comparación con el del año fiscal corriente, que es el 2021, solamente la Oficina de la Procuraduría de las Mujeres y la Oficina del Procurador del Ciudadano reciben más fondos. Todas las demás oficinas que analizamos recibirían menos si se llegara a aprobar el que tienen en su consideración ahora mismo. Ok, el de Asuntos de la Mujer lo recibe porque ahora mismo hay una crisis en eso. Claro pero que sí. Poco, si no hubiese la crisis, seguramente también tendría una reducción mayor de fondos. Exactamente, sí. Eso lamentablemente es una realidad. Y eso es por eso también es que es importante este tipo de trabajo, Delvis, porque no podemos permitir que el presupuesto siga funcionando como parchos, ¿no? El presupuesto y la cantidad de dinero que se le asigne a estas agencias y a todas las demás, ¿verdad? Funciona en el establecimiento de prioridades del gobierno y de la política pública. Y en la medida en la que se asigne por debajo, ¿verdad?, de la cantidad que necesitan estas agencias para funcionar, lo único que vamos a tener como respuesta es un sistema de parchos, de buscar de dónde se pueden seguir asignando fondos, que fue lo que ha pasado con la Procuraduría de las Mujeres precisamente. Esos 11 millones que surgieron nos han costado muchísimas vidas, literalmente. Y surgieron a raíz de esta crisis y de esta alza tan descomunal en casos de violencia de género. Que no logramos detenerla de ninguna manera. Y que sobre todo hace mucha falta la educación. Definitivamente. Y eso esperemos que para agosto, ¿verdad? Según habían ya mencionado, que entonces se comience la educación con perspectiva de género en las escuelas públicas del país. Sí, pero es fácil decirlo, no es tan fácil hacerlo. Exactamente. Implementarlo es otra cosa. Por eso decimos también, ¿verdad? Y queremos recalcar con cuidado esto de asignación de inyecciones de fondos de momento, porque si no están programadas, si no son programáticas, ¿verdad? Y no responden a un plan estratégico que vamos a hacer cuando recibamos esta asignación de dinero, pues entonces ya tenemos otro problema, ¿no? No solamente de fiscalización, sino de cómo se emplea para que entonces podamos cumplir a cabalidad nuestras responsabilidades. Okay. En ese sentido también, por eso es que recomendamos, una de las recomendaciones no es que se tome en consideración el contexto del país en el que estamos viviendo y se implemente a lo que se han hecho otros países, que es el presupuesto con perspectiva de género. Y eso es una crisis importante. ¿Qué otras agencias están en problemas? Ya hemos hablado de derechos civiles, hemos hablado de asuntos de la mujer, que no está tan mal, pero tampoco está bien. No está tan mal, pero tampoco está bien. No podemos celebrar que tengamos dinero que las otras agencias. Y entonces los de personas con impedimentos, o sea, estamos hablando de sectores que son bien vulnerables. Exactamente, son históricamente vulnerables. El problema de esto es la vulnerabilidad de esos sectores y que sencillamente no se les mueve un pelo, como se dice, claro. para decir, para que tengan empatía y para que digan, caramba, esto es todo lo contrario lo que debemos hacer. ¿Cuáles son las que nos quedan para que me acabe de dar una jaqueca? Mire, por ejemplo, el procurador del paciente, si se aprueba, como le mencioné, si se aprueba el presupuesto propuesto por la Junta de Control Fiscal, ahora mismo se estaría aprobando un 42% menos de lo que la agencia le había solicitado a un inicio del proceso al Ejecutivo, que era la cantidad que ellos necesitaban para poder llevar a cabo sus funciones a cabalidad. Pero un 42% es prácticamente la mitad. Exacto, prácticamente la mitad. La Junta considera que ellos pueden funcionar, ¿verdad? Y cumplir con sus obligaciones con más o menos un poco menos de la mitad
del dinero que la agencia había solicitado. Y cómo esto impactaría según la misma agencia, ¿verdad? Como este impacto es un impacto que podemos ver a largo plazo o eventual, ¿verdad? Porque todavía no se ha aprobado o certificado este presupuesto del que estamos hablando, que sería para el año 2022. Las mismas agencias, cuando solicitaron la cantidad que necesitaban de dinero para funcionar para este próximo año fiscal, ellas establecieron en muchas ocasiones, ¿verdad? No todas las agencias tampoco, pero muchas establecieron cómo se verían impactadas. En el caso de la Procuraduría del Paciente, dejaron claro que ellos iban a tener incapacidad para contratar personal y en este caso esta agencia opera solamente con el 20% de los puestos que tiene autorizados. O sea, un 24%, 24 empleados. De la cantidad que tienen, 24 empleados, que es el 20% de los puestos autorizados. Y obviamente iban... En año de pandemia. Exactamente, que eso es precisamente uno de los puntos que, ¿verdad?, que enfatizamos en el informe. Y como sabemos, ellos son los que son encargados de atender y solucionar los problemas que tengan las personas, los que reciben servicios médicos hospitalarios, y como mencionaste, en una época de pandemia, se está considerando reducirle. ¿Y entonces cuál es la ruta? ¿Se nos quedó alguno o ya las tenemos todas? No, se nos quedaron. Sí. Okay, pues vamos con las que se nos han quedado. La Procuraduría de Personas de Edad Avanzada, que como sabemos es una población en Puerto Rico que solamente va en aumento, ellos estarían entonces, si se aprueba el presupuesto propuesto por la Junta, funcionando con un 18.5 menos del que ellos habían solicitado. Y en el caso de esta oficina particularmente es importante porque reciben muchos fondos federales y estipularon, ¿verdad?, en su petición que van a estar en riesgo de no poder recibir esos fondos si entonces el Estado, ¿verdad?, no pone su parte para entonces el sistema de pareo de fondos. Así que no solamente se ve que entonces se le ve arriesgado la cantidad de fondos estatales que reciben, sino también los federales. Volvemos de nuevo, puede llegar al punto en que sea inoperante. Me quedo sin palabras, sinceramente. Es como... Sí, y ahora me acuerdo del Chapulín Colorado, y ahora ¿quién podrá defendernos? Bueno, de que hay personas que tienen la obligación de defendernos, ¿no? Y eso es precisamente uno de los reclamos que hacemos, las hay, ¿verdad? Ahora mismo estaría en consideración de la legislatura y ellos tienen la obligación de entonces cumplir con su responsabilidad primaria de garantizar que el presupuesto sea uno que atienda las necesidades fiscales de estas agencias. Y por otro lado, pues las ciudadanas debemos entonces estar, como mencionaste al principio, bien pendientes y conscientes de estos procesos. Bueno, y es que toda esta lucha entre la Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno y ese ven aquí y ven allá, que es interminable, ¿cuántos años llevamos ya y no vemos realmente ninguna luz al final del camino? No vemos, es como si realmente no hubiese ninguna absoluta voluntad de ninguna de las partes porque este asunto llegue a fin. Claro que sí, Delvis, sí. ¿No te parece? Sí. Definitivamente, y el mismo proceso es uno que es antipático y es de evalúa tú, somete tú, pero entonces yo le evalúo, la Junta lo evalúa y no le convence, somete otro, parece ser interminable y al final lo que pasa desapercibido, ¿verdad? Y lo que no se toma en consideración realmente es lo que nosotros estamos proponiendo, ¿verdad? Estas agencias y los derechos humanos de las personas, porque al final del día estos dólares y centavos se reducen en vida. Exacto, ¿no? Y el problema también es la forma en que se usan los fondos federales, porque sabemos por experiencia propia, y esto no es una cosa que nos estemos inventando, porque lo estamos viendo realmente hace décadas, cómo se le dan contratos a gente que ha estado dando dinero para las campañas políticas, a amigos, a parientes, y seguimos destruyendo con todo ese esquema de corrupción y de falta de conciencia de qué es lo que tiene que hacerse, que entonces no se resuelve nada. Yo tengo que irme a una pausa, Frances, pero al regreso, ustedes después de hacer todo este análisis, ¿ustedes tienen alguna perspectiva, algún norte, alguna propuesta de qué se puede hacer para resolver todo esto? No me contestes ahora porque voy a la pausa, pero regresamos en breve, no se vaya nadie. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Si usted nos sintonizó un poquito tarde, les recuerdo que converso hoy con la licenciada Frances Vega Carrasquillo. Frances es la directora de la División de Política Pública de la organización Ayuda Legal Puerto Rico y estamos conversando hoy sobre una entrega importante que ha hecho la organización, que es un informe que se llama Una deuda pendiente con los derechos.
este informe analiza el impacto del presupuesto de gastos del gobierno en el acceso a la justicia. Si ustedes tienen preguntas, dudas, comentarios, por favor, háganlo, visiten nuestra página en Facebook y déjennos saber sus comentarios y sus propuestas y también denle like a la página, que es importante. También recuerden que nos pueden encontrar información sobre el programa en Twitter, en Instagram, y en YouTube, que también tenemos los programas colgados en YouTube una vez terminan. Entonces, vamos de regreso a esta conversación. Y Frances, entonces, ustedes después de haber analizado todo esto, ¿ustedes tienen alguna propuesta de lo que se debe hacer y cuál es el camino? Pues un poco, ¿verdad? Eso es parte de las recomendaciones urgentes que les presentamos al final del informe. Claro, tenemos dos grandes propuestas, ¿verdad? Y ¿verdad? Entendemos que cómo se debe implementar, pues ahí un poco a discreción de las personas que están supuestas a implementarlo y a llevar a cabo este proceso. Pero no es imposible, ¿verdad? Considerar un presupuesto con el acceso a la justicia como prioridad, como nosotros lo planteamos en el informe. En este momento histórico sin precedentes, en las cuales las condiciones de las poblaciones vulnerables, como bien tú mencionaste, Delvis, empeoran y las situaciones de otras tantas se quebrantan. Es un deber del Estado, sin duda, asegurar el acceso a la justicia y a servicios esenciales. Por otro lado, ¿verdad? Consideramos que la implementación, como te había adelantado, de un presupuesto con perspectiva de género en estos momentos es crítico. Este presupuesto, ¿verdad? No es como que tengamos dos presupuestos, uno para atender asuntos de las mujeres y otro para lo demás. Simplemente es un presupuesto que reconoce, ¿verdad?, el contexto en el que estamos viviendo, la crisis por la que estamos pasando, y entonces esas necesidades y desigualdades de la mujer las toma en consideración al momento de asignar fondos, ¿verdad? Y se asegura de que cada agencia en sus compromisos programáticos atienda precisamente las desigualdades y las necesidades particulares de las mujeres. Esos son algunos de nuestras recomendaciones más puntuales. Sí, porque ese es otro problema. Nosotros vemos que se declaran emergencias y que no, esto hay que hacerlo y se sale a la luz pública diciendo un montón de información y después pasan unos días cuando cuando se baja la temperatura, sencillamente tú no sabes qué pasó. Tú no sabes por dónde van los procesos, tú no sabes cómo está adelantado, las noticias te siguen diciendo que mueren más mujeres todos los días y entonces, ¿dónde estamos parados y dónde ponemos las rayas? Claro que sí. Es algo que a mí me preocupa muchísimo. No, y en ese mismo contexto que mencionas de que se declaran estados de emergencia, tenemos el ejemplo perfecto, particularmente en la orden ejecutiva, que como sabe, en enero declaró el estado de emergencia por violencia de género en la mujer. Si bien estipulaba que cada agencia tenía que contar, ¿verdad?, con los programas y los protocolos necesarios para atender a las sobrevivientes, etcétera, no estipulaba de dónde cada agencia, ¿verdad?, de qué partida de asignación de fondos cada agencia debía entonces redistribuirla para entonces asegurarse de cumplir con la misma. Y es como entonces estamos hablando pues un poco de palabras vacías porque no se traducen en acción, no se toma en consideración entonces todas estas vertientes porque si bien quizás las agencias pudieran tener la mejor voluntad de entonces cumplir con la orden ejecutiva, si no tienen los fondos por X o Y razón, sus compromisos programáticos, ¿verdad?, ya acapararon la asignación de fondos y como vemos, estas agencias en particulares que atienden mujeres también en gran mayoría de la población, si ya están comprometidas sus asignaciones de fondos y los fondos que tienen están siendo casi inoperantes, etcétera, pues entonces cómo se van a cumplir. Así que es un poco también de no solamente tener políticas públicas o querer establecer políticas públicas, sino es de contar con el respaldo en asignaciones de fondos y por eso entonces que tenemos, ¿verdad?, presentamos esto que parece ya repetitivo, pero es que realmente es urgente, de que el presupuesto debe tomar en consideración el acceso a la justicia y los derechos humanos, porque si no estaríamos trabajando, como te mencioné al principio, con parchos. No, y lo triste del caso, en el caso de las mujeres específicamente, hay una cantidad de organizaciones sin fines de lucro que trabajan, que se matan, que dan el todo por el todo durante décadas. O sea, no estamos hablando aquí, sabrás de muchísimas organizaciones que tenemos y entonces a la hora de la verdad no cuentan con los recursos. Y tienen no solamente no cuentan con los recursos, sino que también muchas veces se les ignora a ellas los reclamos. Exacto, no, y eso es lo triste. Tú sabes lo que es tú estar durante tantos años lloviendo sobre mojado, diciendo, esto es mi gente, esto es lo que yo hago, estos son los problemas que encuentro, esto es lo que necesito para poder apoyar a las mujeres. Hablemos para empezar de las casas protegidas, donde van y cómo se ven con esas reducciones
de fondos. Los fondos para educación. Nosotros no podemos cambiar este asunto de las mujeres si aquí no se lleva todo esto a la educación a todos los niveles. Porque no es que no me diga, sí, voy a poner en la escuela pública, voy a poner la perspectiva de género y qué bonito, hice este librito nuevo y entonces tú no sabes cómo está implantado, tú no sabes si llegan los libros, tú no sabes. Te voy a decir una cosa, yo fui maestra. Yo fui maestra en los principios de la década del 80 y yo recuerdo que nosotros teníamos, en aquel tiempo no existían máquinas de fotocopia, era para hacer los exámenes. Tú eres muy jovencita y tú no, lo más seguro que nunca viste un mimeógrafo. Entonces, no sabes lo que es eso. Resulta que había una máquina para tú imprimir, que no era las impresoras, eso es como las primeras impresoras, pero era era como una especie de tómbola en la que venía. Sí, era una cosa interesantísima, déjame decirte, porque habían unas páginas verdes que eran como enceradas y ahí tú hacías los exámenes a mano o los hacías a maquinilla, los colocabas en esa tómbola, arropabas la tómbola con ese papel encerado verde y entonces empezabas a darle vuelta a esa tómbola y se iba con la tinta que estaba dentro de la máquina, se reproducían los exámenes. Y ese mimeógrafo de mi escuela estaba en el almacén de los libros. Así que un día yo voy a hacer unos exámenes, pero había otra maestra trabajando antes que yo tenía que esperar. Y entonces me voy a caminar por el almacén de libros a ver qué es lo que había allí. Yo encontré una cantidad de libros que jamás se habían repartido a ninguno de los maestros. Una cantidad de libros, por ejemplo, lo que más me impresionó a mí, los que me llevé de allí, porque los arranqué y me los llevé, Juan Salvador Gaviota, en una edición de lujo. Yo fui maestra de teatro, así que yo le saqué el jugo a ese tipo de libros, libros que habían de la historia de Gandhi que nunca nadie los había utilizado, y eso es lo que nosotros tenemos que, con lo que tenemos que terminar, pero eso no es solo las agencias, es que nosotros, los puertorriqueños y las puertorriqueñas, tenemos que levantarnos todos los días a hacer lo que nos toca, a tener la conciencia, a hacer la obligación, decir, no, por ahí no, vamos por este otro sitio, y tenemos que estar todos pensando en lo mismo, qué es lo que queremos hacer, y en el caso de las mujeres, pues la educación es fundamental, y yo creo que tenemos que ir también a una educación que no esté todo el tiempo enseñándonos lo que está mal hecho. Yo creo que nosotros también nos tenemos que mover a enseñar lo que está bien hecho. Dime cómo se hace bien, porque si me sigues diciendo cómo se hace mal, pues no hay caso. Sí, o sea, no le veo. No, claro, sería un poco entonces enseñar a criticar, pero tenemos que entonces fomentar el pensamiento crítico para que entonces esas nuevas generaciones también entiendan. No, además de discernir lo que está bien y lo que está mal y cómo se deben hacer, sino que puedan entonces ellos mismos trazar, ¿verdad?, el camino para hacerlo bien. Y sobre todo la enseñanza de valores, lo que es la enseñanza del valor del respeto a la vida, a la dignidad de la vida. Eso es una cosa en la que nosotros nos tenemos que poner de pie y ponerlo como una cosa puntual, importante, porque de lo contrario no vamos a ninguna parte. Y en el asunto de las mujeres, pues es que es tanto el trabajo que hay que hacer. Entonces, otra pregunta que hago. Este informe, ¿ustedes lo han discutido con el gobierno? ¿El gobierno les ha hecho caso? ¿Hay algún tipo de oportunidad de diálogo para escuchar lo que ustedes proponen? Pues mira, desde que se presentó... No, porque este es el tercer año que ustedes hacen. Este es el tercer año, sí. Desde que se presentó y se ha hecho, anteriormente lo que se había hecho un poco era entonces que se enviaba a las agencias, ¿verdad? Y nada, siempre estamos abiertas al diálogo, a la discusión del informe, ¿verdad? A ver cómo se puede colaborar en cualquier sentido. En esta ocasión, yo comencé desde el jueves a entregar copias impresas del informe en la legislatura. Y es una labor que entonces continuaré mañana para asegurar, ¿verdad?, de que tanto las legisladoras como las senadoras tengan el informe, ¿verdad?, y lo puedan tomar en consideración. Claro, se acompaña con una carta en donde nos ponemos a la disposición total de reuniones presenciales, comunicaciones, porque entendemos, ¿verdad?, y un poco ahí partiendo de lo que estabas mencionando, que es también responsabilidad de nosotras, ¿verdad?, no solamente presentar ideas, sino ver, ¿verdad?, cómo podemos trabajar para que se implementen de una forma u otra.
Sí, no, y que no queden allí en una gaveta. Claro, no, porque lo que pretendemos es todo lo contrario. Un intenso cabildeo. ¿Cómo? Que tiene que haber un intenso cabildeo en la legislatura para que esto se abra a discusión pública. Claro. Y que se vea, es que cuando se miran agencias que se consideran menores, cuando tú miras el resto del presupuesto, pero imagínate, si los presupuestos están destruyendo la Universidad de Puerto Rico, ¿qué tú puedes esperar? ¿Qué tú puedes esperar para las demás agencias? Cierto. Eso es algo realmente bárbaro. Entonces, Francis. Claro, y en sentido barbarísimo que tengamos que tratar de cabildear, ¿verdad?, para que se tomen los derechos humanos en consideración al establecer el presupuesto. Eso parecería como casi una broma, ¿no? Pero es una realidad. Vamos a hablar tengo que ir a la pausa otra vez, pero cuando regresemos, vamos a hablar de lo que un derecho humano es y por qué es tan importante y por qué los derechos humanos se ven tan afectados si atravesamos todas estas agencias. Que cuando vamos ahí atravesando, vamos viendo cómo los derechos humanos entre unas y otras se afectan. Y quiero que hablemos de lo que pasa en los tribunales, de cómo también el asunto de tribunales, los tribunales que han desaparecido, el pobre acceso a los tribunales. Vamos a hablar de todo eso al regreso. Vamos a hablar de lo que un derecho humano es. No se vaya nadie, regresamos en breve. Regresamos, ya estamos aquí. Nosotras estamos montadas en tribuna las dos con este asunto de los derechos humanos, Frances. Bueno, la preocupación mayor de ustedes es que obviamente no es que aquel o el otro tenga menos trabajadores, menos, o sea que no es el problema principal aquí, no es tanto cómo va a funcionar la agencia, si pueden pagar la renta y el agua y la luz o no, si pueden tener más o menos empleados. Eso, claro, es una preocupación, claro, eso es importante. Pero lo más importante es que al hacer eso, has destruido el servicio fundamental que tenía que recibir un ciudadano o una ciudadana para la protección de sus derechos humanos. ¿Cuáles son esos derechos humanos que mayormente se ven afectados? Bueno, pues los derechos humanos, ¿verdad? En forma general, son los derechos que tenemos simplemente porque existimos, simplemente porque somos personas, ¿verdad? Sin ninguna condición que los habilite o no. En el caso de las agencias, entonces, que evaluamos como salud, ¿verdad? Porque hablamos de la Procuraduría del paciente, perdón. En el caso de la Procuraduría de las mujeres, como sabemos, ¿verdad? De una vida digna también, porque las mujeres, mientras sigamos viviendo en condiciones de desigualdad, ¿verdad? Y tengamos unas necesidades particulares impuestas por el sistema, no estamos entonces, se nos atropellan los derechos humanos. El derecho también, ¿verdad? El derecho humano del cual para nosotras partimos para este análisis, el del acceso a la justicia. El acceso a la justicia, ¿verdad? Para resumirlo bastante, es eso de conocer, ejercer y reclamar y defender tus derechos. O sea, es como una sombrilla. Y es también un derecho que es garantía para otros servicios básicos, como te mencioné, la salud, la educación, vivienda digna, el poder ejercer plenamente el ejercicio democrático. Y en ese sentido, ¿verdad? También abarcamos dentro de ese, para el análisis, lo que es el acceso a un remedio oportuno. Y en ese sentido, cada una de estas agencias, en la medida en que trabaja con poblaciones vulnerables y cada una en cierta medida presenta asuntos de que se le pueden presentar reclamos, de que atienden querellas y de que se encargan de brindarle, ¿verdad?, ciertas condiciones a las poblaciones con las que trabajan, pues trabajan directamente con el derecho a un acceso a un remedio oportuno. ¿Qué va a ocurrir aquí? ¿Qué tú crees que va a pasar? No sé qué vaya a pasar, ¿verdad? Con el informe yo espero, ¿verdad?, que se tome en consideración, que se estudie, se analice. Todavía estamos a tiempo, ¿verdad? Como te mencioné, este presupuesto no ha sido aprobado ni certificado, así que todavía podrían darse unas conversaciones alrededor de él y que se tome en consideración, ¿no?, este trabajo, porque al final del día se trata de la calidad de vida de las personas
y ya Puerto Rico no aguanta más medidas de austeridad. Eso es definitivo. Y lo más triste es que estamos terminando el mes de mayo, estamos de frente a la temporada de huracanes. Exactamente. Y no sabemos lo que podemos enfrentar. Ya se ha dicho que va a ser una temporada de huracanes muy fuerte. Nosotros estamos en el mismo medio del paso de los huracanes. Y bueno, confiemos en que no nos va a ocurrir nada, pero eso no lo tenemos realmente garantizado. Bueno, ustedes han llevado este informe a las agencias concernientes, a las agencias gubernamentales concernientes y a la legislatura con la esperanza de que la legislatura lo mire y pueda hacer algo. Desde luego, el impedimento mayor aquí es la Junta de Supervisión Fiscal, en este momento, que son los que están diciendo vas a tener el dinero, no vas a tener el dinero, y seguimos en esa cosa de tú lo envías en el juego de ping-pong. Vamos a decir que esto es un juego de ping-pong, tú lo tiras aquí, tú lo tiras allá. Ahora, ¿cómo este informe llega a los ciudadanos y las ciudadanas para que se enteren, para que tomen en consideración que tienen que pensar sobre esto, que tienen que empezar a mover su cerebro en términos de digerirlo y de poner en acción el pensamiento crítico? Porque esa es otra cosa que nosotros tenemos que ir en estos procesos. Ustedes se pueden matar haciendo todos los años un informe sobre lo que son los derechos humanos y lo que es malo quitar a los presupuestos, pero si la gente no está pensando en cómo eso le afecta y si la gente no está viendo cómo le afecta y seguimos de largo, pues es un círculo vicioso, es el cuento de nunca acabar. Entonces, ¿ustedes también tienen algún tipo de servicio en el que educan a la gente sobre esto o lo ponen disponible en redes sociales o cómo lo promueven o lo llevan a discutirse en comunidades? Porque también los ciudadanos y las ciudadanas pueden levantar su voz, pueden hacer exigencias, y en Puerto Rico hay muchísimas organizaciones ciudadanas, muchas comunidades que están organizadas, es lo que quise decir. Hay muchas comunidades organizadas que se reúnen, que tienen asambleas de pueblo, y entonces eso también es bueno llevar ¿ustedes tienen eso también en agenda? ¿Lo hacen de uso y costumbre? ¿Lo han pensado? Pues no necesariamente, esto sí, le quería comentar, y ahora que me das la oportunidad, tanto el informe que publicamos el jueves pasado como todos los anteriores está en nuestra página de ayudalegalpuertorico.org en la sección de publicaciones. Ahí todo el mundo podría tener acceso al mismo. Y claro está, también estaríamos abiertas, ¿verdad?, si se nos hace el acercamiento a alguna comunidad que esté interesada en recibir algún taller, porque precisamente una de las recomendaciones que hacemos y de las cosas que tenemos como norte y entendemos es que en estos procesos de presupuesto la participación ciudadana debería ser clave, ¿no? Así como mencioné, con los presupuestos que tienen perspectiva de género, se reconoce que es en extremo necesario que las organizaciones que trabajan con esta población, que las académicas que estudian el fenómeno de violencia de género, sean parte del proceso del presupuesto, ¿no? Y asimismo se puede extender en cualquier tipo de presupuesto, ¿no? Porque al final del día es a esas personas a las que se les están afectando los derechos y la calidad de vida con la aprobación de un presupuesto. Sí, no, y yo sinceramente tenemos que volver sobre el punto de lo que ocurre con el asunto de las mujeres, porque es que lo más insólito es que tú decretes una emergencia por el asunto de violencia de género y no hagas una emergencia con dame el dinero, porque es una emergencia que necesito recibir el dinero para poder seguir adelante con esto. No puede seguir siendo hablar por hablar y decretar emergencias por emergencias. ¿Cuántas emergencias tenemos? Tenemos varios decretos de emergencias de esto, de aquello, de lo otro, pero sin embargo no vemos avances. Ahora mismo, con la muerte de estas dos mujeres, que ya tú sabes que puso eso contra la pared por unos días, pero fue por unos días. Sí. Terminó. ¿Y qué tú has oído hablar? ¿Qué estamos viendo? ¿Estamos viendo la misma intensidad? ¿Estamos escuchando que hay cosas de camino para resolverse? No. No, definitivamente. Estamos que, mira, olvídate, esto de verdad que hay que resolverse y aquí están los fondos. No. No, pero un poco también me gustaría, ¿verdad?, enfatizar en que cuando sucedió todo esto, ¿verdad?, que la Junta entonces notificó al Ejecutivo de que no tenían, ¿verdad?, para asignar los 7 millones que él estaba solicitando para atajar esta emergencia de violencia de género.
Obviamente la prensa y la palestra pública dijeron, pero ¿cómo va a ser? Esto es una emergencia, tienen que aparecer los fondos, sino ¿cómo vamos a atajar el problema? Y algunos días después se encontraron, ¿verdad? Los fondos, las asignaciones de fondos, de dónde se podrían sacar, se creó un fondo de emergencia realmente, pero aparecieron. Así que en cierta medida, ¿verdad? Eso es un poco de esperanza de que cuando el país está pendiente a un asunto y se da cuenta de la importancia que tiene considerar estas cosas dentro del presupuesto, algo se puede lograr. O sea, no está todo perdido. Sí, por eso es que hago el comentario de cuánto tenemos que estar pendientes los ciudadanos y las ciudadanas de todas estas cosas, porque es que se duermen en las pajas, como dice el refrán, claro. Básicamente, y hay mucho aguaje dentro de la cosa. Sí, aquí están los fondos, y después los fondos, entonces, como yo escuché a una jefa de agencia en algún momento hace unos meses decir, bueno, sí, yo tengo unos fondos ahí, pero no tengo permiso para usarlos. Sí, es que puede ser. Sí, también cuando se piden reasignaciones de fondos, la Junta los tiene que aprobar. Pues entonces. Exacto. Así sí, tengo los fondos, claro que los tengo. Lo que pasa es que no los puedo usar. Y seguimos retardando asuntos que son de vital importancia. Eso, y ahora que mencionaste también que teníamos tantas órdenes ejecutivas, ¿verdad? Que esté declarando diferentes tipos de estados de emergencia, hay que tener cuidado con eso también, porque muchas veces esas órdenes incluyen algún tipo de medida en la cual la asignación de fondos para contratos, por ejemplo, o el mismo proceso de contratación con el gobierno se altera un poco, justificando, ¿verdad? Que es una emergencia, que necesita ser más acelerado. Pero hay que tener cuidado con eso por lo que ya mencionaste, ¿no? ¿Verdad? ¿A quién entonces terminan aprobándose esos contratos, asignándole los recursos, etcétera? Así que sí, definitivamente la ciudadanía debe estar tenemos que estar en un proceso de fiscalización constante con todos estos asuntos. Tengo que pausar. Regresamos en breve. No se vayan a... Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Y continúo conversando con la licenciada Frances Vega Carrasquillo. Bueno, Frances, yo quiero preguntarte algo sobre ti. ¿Por qué tú te convertiste en abogada? ¿Para qué tú estudiaste leyes? Bueno, ¿Cuál fue tu sueño? Soy bien sincera. Yo sabía lo que quería desde bien jovencita. Yo participé estando en escuela superior en lo que se llama Enlace con Escuelas Públicas, que es un proyecto de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, en el cual se le dan talleres los sábados a estudiantes de escuela pública que están interesados, ¿verdad?, en seguir una carrera en Derecho. Quizás fue la forma en que se nos impartieron esos talleres, ¿verdad?, y todo lo que aprendimos, ¿verdad?, que se me hizo esta idea en la cabeza de que el derecho, y en efecto, sigo creyendo que lo es. Lo que pasa es que ahora lo veo más difícil. Es una herramienta de cambio social, ¿no? Y esa fue mi motivación, ya que luego de terminar el bachillerato, entré a Derecho y también me vi siempre trabajando en el tipo de organización en el que estoy trabajando ahora mismo, ¿no? Así que por lo menos en ese sentido, ¿verdad? Mis metas han estado alineadas con lo que he trabajado. Pero de que es un trabajo, ¿verdad?, difícil, cuando no se entera, entonces se choca con la realidad y cómo entonces se llevan a cabo las cosas y cómo se puede quizás conseguir ese cambio social del que decimos que el derecho debe ser una herramienta. Puede ser un poco desalentador, ¿no? Pero bueno, sigue siendo lo que uno piensa que debe pasar y nada, aquí estamos. Sí, porque a mí no se me hubiera ocurrido nunca ser abogada. No es fácil. El derecho es algo que no me hubiese llamado a mí la atención nunca. Así que te admiro. ¿Qué edad tú tienes? 28. Imagínate, 28 años. ¿Y estudiaste en el recinto de Río Piedras o estudiaste en otra universidad? No, en la Escuela de Derecho de Río Piedras. En la Escuela de Derecho de Río Piedras. Así que eres una campeona porque... Gracias. Entonces, ¿por qué no te fuiste? Siempre querías hacer algo por la gente, querías ir a una organización y no a tener un bufete, a hacer dinero, a no sé qué, a ir a los tribunales, a litigar. ¿Eso no era lo que te gustaba? No, realmente eso no era lo que me llamaba la atención, ¿verdad? Entiendo que claro, es un trabajo y desde cualquier trinchera se pueden hacer cambios, ¿verdad? Y se puede lograr cosas muy buenas. Pero a mí en particular yo sabía que lo que me llenaba y lo que me motivaba, porque desde un principio esa fuera mi intención, ¿verdad? Y muchas veces
Así cuando uno estaba en Derecho estudiando para finales y toda la cosa, era como que el centro, que me centraba nuevamente, ¿verdad? Pensando en ese objetivo que tenía y tener la oportunidad ahora de verlo realizado, ¿verdad? Pues es emocionante. Igual también participé cuando siendo estudiante de Derecho en el programa que le mencioné, en Enlaces con Escuelas Públicas, y eso era una terapia porque me remontaba a mí a cuando yo era la estudiante que estaba sentada en ese pupitre pensando en cómo yo podía cambiar todo lo que estaba mal a través del derecho. Y eso siempre fue motivación. Ok. O sea, ¿tú realmente crees que todo se puede cambiar a través del derecho? No necesariamente, y ahora, ¿verdad? Uno se da cuenta. Te llamaban la atención los derechos humanos, era algo que siempre estaba Sí. en tu corazón. Y entonces, ¿ahora qué va a pasar? ¿Cuál es el próximo paso de ustedes después de ir a la legislatura y todo lo demás? ¿Esperar el año que viene para hacer el otro informe? ¿O ustedes tienen algunas otras ideas para ir adelante con estos proyectos y estos asuntos? Pues lo vamos a mantener como este que estamos proponiendo. Es la primera vez, ¿verdad? En estos 3 años que se ha hecho este ejercicio en que estamos analizando un presupuesto propuesto. Todavía no es el aprobado y certificado. Vamos a mantenerlo, ¿verdad? Ya sea por quizás adendum y cosas que se le pueden ir incluyendo a este mismo informe o de alguna otra medida como Facebook Live. En Ayuda Legal Puerto Rico hacemos mucho Facebook Live para notificar e informar a las personas de diferentes asuntos. ¿Verdad? Tenemos planificado mantenerlo, ir en continuidad y mantenerlos entonces al día, porque este informe, como pues no es definitivo en la medida de que el presupuesto que analizamos es el propuesto, no es el aprobado. Y más allá ¿verdad? Del trabajo que queremos realizar de informar a la legislatura y hacer ese acercamiento, pues queremos también darle continuidad en el que al final se apruebe finalmente este año. ¿Cuánta noción ustedes han observado que tienen las personas sobre violación a sus derechos humanos? O sea, la gente en Puerto Rico realmente sabe lo que es un derecho humano, sabe cómo se lo están violentando, se interesa a la gente por conocer sobre derechos humanos. ¿Cómo estamos en esa área? Pues mire, mi experiencia con las comunidades con las que he trabajado en la organización, ¿verdad? Y con lo que he comentado con otros compañeros que trabajan en otras comunidades, es que las personas sí están conscientes de lo que es un derecho humano, así mismo como yo se lo definí en un taller hace poco me lo definió una persona en la comunidad, eso es lo que yo tengo que nadie me puede quitar, y lo tengo porque sí, y eso en esencia es un derecho humano. Lo tengo porque soy humano. Exacto. Y eso al final del día, esa es la definición, ¿verdad? La definición más abarcadora y sencilla de lo que realmente es un derecho humano. Así que sí tienen la conciencia, lo que quizás todavía ni no es que no tengan la conciencia, es que en el mismo sistema uno se pierde, ¿verdad? Es cuando se lo violentan, hacia dónde me dirijo. Yo estoy segura, ¿verdad? Y que tristemente a lo mejor muchas de estas agencias que nosotras mismas analizamos en el informe, las personas no las conocen o no conocen que me pueden ayudar si tengo algún reclamo, por ejemplo, con un médico o con una aseguradora médica que puedo entonces asistir a la procuraduría del paciente, ¿verdad? Ese ha sido yo creo que un poco lo que hemos encontrado que quizás la gente no conoce, hacia dónde ir cuando entonces me violentan un derecho, pero la conciencia de lo que es el derecho humano, las personas sí lo tienen. ¿Y la organización canaliza a las personas para que puedan encontrar servicios? Sí, nosotros damos apoyo legal en vivo, tenemos un hotline, ¿verdad? Pero eso es para asuntos más puntuales como desastres, ejecuciones de hipoteca, alquileres, etcétera. Y también tenemos un chat en vivo. Si la gente entra a ayudalegalpr.org, ahí te vas a encontrar no solamente, ¿verdad?, con contenido de muchos temas de derecho, que te pone en el buscador el derecho o el asunto que le compete y le sale, ¿verdad?, mucho contenido informativo, sino que también le aparece un chat en donde tenemos una persona abogada que le va a estar brindando información sobre lo que usted necesite todos los días de lunes a viernes de 9 a 12 y luego tomamos un breve receso y luego de 1 a 5. Y eso es totalmente gratuito. Fabuloso, eso es maravilloso. Entonces ahí ustedes le explican a las personas y los redirigen Claro. que pueden ir a encontrar esa ayuda, me imagino, Sí, ¿no? sí. Okay. Le brindamos, ¿verdad?, lo que nosotros le podamos brindar, porque como no es asesoría directa, ¿verdad? Es más bien brindarle información de lo que le podamos atender sobre ayudas de, por ejemplo, ¿qué es una pensión? ¿Hasta qué edad tengo que...? Ustedes no se convierten en abogado de esa persona. No, exacto, no los representamos legalmente. Ustedes lo que hacen es canalizar, orientar a las personas y canalizar hacia dónde deben ir. Claro, y también partiendo de nuestra premisa de apoderamiento legal, cada persona debe tener la capacidad, ¿verdad?, de conocer y tomar un poco, ser un agente activo, ¿verdad?, en sus situaciones legales. Le decimos, mira, alguien en su situación podría tomar estas medidas.
Y así se lo dejamos también abierto a la persona que tome decisiones, que eso también es otro acercamiento a lo que es tener un acompañante legal, que es lo que seríamos nosotras. No, y sobre todo vas obligando a las personas a que tengan pensamiento crítico, Claro. que no estén recostados de tú me vas a resolver el problema, sino yo tengo que pensar cómo yo puedo resolver mi problema y sobre todo tengo que mirar por qué yo llegué a este problema. Porque si hay algo importante que nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas es reflexionar sobre las decisiones que tomamos y por qué nos las tomamos, porque la realidad es que causa y efecto rige el universo. Sí, eso es una realidad como un templo. Tú tomas una acción y tú no, el efecto no te lo despinta nadie. Vas a tener una consecuencia de toda decisión que tú haces, ya sea igual o distinta. Esa es la realidad, eso es ley de vida, vamos a decirlo así. Eso es ley de vida. Y entonces si nosotros no tenemos esa conciencia, pues nos va a ir muy mal en el camino, ¿cierto? Cierto. Ciertamente, ciertamente. Y eso es parte, ¿verdad?, de lo que nosotras hacemos con este apoyo directo que damos a través del chat. No solamente evaluamos la situación, sino que le damos opciones para que la persona decida entonces cómo proceder. Nos quedan 2 minutos. Palabras de cierre para esto es lo más importante que quieras decir o alguna cosa que se haya quedado. Un poco volver a recalcar lo que ya hemos hablado, ¿no? ¿Verdad? Un presupuesto establece las prioridades del gobierno y tenemos nosotras como ciudadanas, ¿verdad?, el deber de evaluar cómo se está haciendo ese proceso y de ver, ¿verdad?, como mencionaste, cómo nosotras podemos ser entonces entes activos en el mismo, así sea fiscalizando, estando pendiente, movilizando, ¿verdad?, este tipo de propuestas, ¿no?, ¿verdad?, en la medida que la gente se empape de las mismas. No seremos nosotros entonces quizás las únicas que estemos trabajando el tema, lo cual es muy importante. Y también, ¿verdad?, un poco de un reclamo a las personas que están ahora trabajando en esta etapa del proceso, ¿verdad?, la legislatura, que tienen el deber de asegurar el acceso a la justicia y los servicios esenciales a las personas a las que están llamadas de defender, ¿verdad?, y de la que tienen la responsabilidad por las cuales trabajar, que fueron a quienes las seleccionaron para que fueran entonces unos entes que trabajen en pos del pueblo. Y nada, en Ayuda Legal Puerto Rico, nosotras, ¿verdad?, vamos a seguir dando este tipo de lucha. No solamente acompañamos a nivel, ¿verdad?, individual, como ya hablamos un poquito, sino como que esto ya es algo a nivel colectivo que también nos llama y nos mueve. Y seguiremos haciéndolo, como te mencioné. Vamos a estar entonces todavía pendientes, seguimos atentas al proceso y estaremos entonces, ¿verdad?, dando ciertos updates en la medida en la que el proceso se mueva. Vamos a decir otra vez las direcciones donde las personas pueden entrar para adquirir toda la información y estar enterados, educados y pendientes. Claro que sí. Si vas a ayudalegalpuertorico.org, en la sección de publicaciones, puedes entonces adquirir las diferentes. Hemos publicado más de, ¿verdad?, publicaciones sobre diferentes temas de los que trabajamos, pero ahí también están los 3 informes relacionados con el presupuesto, que es lo que llevamos haciendo los últimos 3 años. Igualmente, Ayuda Legal PR, ahí es PR nada más, no es Puerto Rico.org, es entonces el website de nosotras en donde puedes obtener apoyo legal gratuito mediante el chat. Pues muchísimas gracias, Frances, por estar conmigo en la mañana de hoy con esta información tan valiosa. Y bueno, tengo que ofrecer mi agradecimiento a nombre de todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas de ese trabajo encomiable que ustedes realizan en esta organización, de estar pendiente de los derechos civiles y humanos de todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Muchas gracias por estar aquí y que esta no sea la única vez. Ay, muchas gracias, Delvi. Sí, pendiente. Muchas gracias por la oportunidad, el espacio y la conversación. Seguro que sí. Bueno, amigos, a ustedes muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de mucha paz. Pendiente a todo, a educarse, que tenemos que hacer país.